iban camino de Emaús. Quiero sonreír hoy, porque durante el sermón no voy a sonreír. Así que apriétese su cinturón, porque hoy va a haber turbulencia. Por favor, pongámonos de pie para venir a la palabra del Señor. Vamos a leer el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 5 al 12. Mateo 16, versículos 5 al 12. Pueden seguir en sus Biblias, pero va a estar en pantalla. Y la palabra del Señor dice así: llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre los 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardareis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Amén. Esta es la palabra del Señor para el pueblo del Señor, y el que tenga oídos que oiga. Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, por favor, abre los ojos y oídos espirituales de tu pueblo, para que puedan entender esta palabra que tú me has dado para ellos, y permite que tu siervo pueda exponerla en el poder de tu Santo Espíritu, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermano. Bueno, el domingo pasado comenzamos a considerar el capítulo 16 del Evangelio de Mateo. Y allí vimos que nuestro Señor Jesucristo tuvo un desagradable encuentro entre un grupo de fariseos y saduceos de la región de Magdala, que está ubicada al oeste del norte del mar de Galilea. Estos fariseos y saduceos, con arrogancia, le exigieron al Señor que les mostrara una señal del cielo. La respuesta del Señor fue dura. Los llamó hipócritas, al dejar en evidencia que estos expertos de la ley tenían mucho conocimiento acerca de muchas cosas. Podían incluso pronosticar el clima viendo las señales del cielo y de la tierra, pero eran ciegos y sordos que no podían ver las señales de Dios, y aún así demandaban una. El Señor también les dijo que la única señal que les daría sería la señal de Jonás, en referencia a la muerte y resurrección de nuestro Señor. Y luego se dio la espalda y se fue, ignorándolos, abandonándolos a su propia ignorancia y destino infernal. Haciendo esto, el Señor nos enseñó acerca de la hipocresía de los hombres, cómo diagnosticarla y cómo tratarla. Hoy vamos a continuar considerando el capítulo 16 con un evento que se deriva de este anterior. En esta oportunidad, el diálogo es no entre el Señor y fariseos, sino entre el Señor y sus propios discípulos. El Señor les advirtió que tuvieran cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos, productos de ese desagradable encuentro. Pero la respuesta de los discípulos fue pensar que el Señor les hablaba de pan. Los discípulos tampoco quedaron sin respuesta. Aunque el Señor no los llamó hipócritas, los reprendió fuertemente, haciéndoles ver que sus pensamientos están enfocados en lo terrenal y no en lo celestial.
que eran tardos para entender, tardos para comprender y tardos y malos para recordar, y que eran hombres de poca fe. De tal manera que los 12 primeros versículos del Evangelio del capítulo 16 del Evangelio de Mateo nos presentan a un Señor fuerte y severo, no solo con los hipócritas, sino también con sus propios discípulos. Este es el verdadero Jesús que nos presentan las Sagradas Escrituras, y no el Jesús débil que se predica hoy en día. Sí, Él es amoroso, misericordioso, sana a los enfermos, alimenta a los hambrientos, llora con los que llora, pero también reprende, cuando es necesario, a aquellos que le siguen. Y demanda de ellos que vivan de una manera digna del glorioso llamado que han recibido. Dicho esto, el título del sermón de hoy es: ¿cómo es que aún no entendéis ni recordáis? Y lo dividí en 5 puntos y unas aplicaciones. Y vengamos, como siempre, al primer punto, abordando la narración de los hechos, aunque los acabamos de leer. Y revisemos rápidamente por un momento estos hechos que se registran allí en el Evangelio de Mateo en el capítulo 16. Aunque también los registra Marcos, el Evangelio de Marcos, en el capítulo 8, del 14 al 21. Luego del encuentro entre el Señor y los saduceos y los fariseos de la región de Magdala, el Señor los dejó, ya vimos, se montó en una barca y se fue con sus discípulos zarpando desde la región de Magdala hacia el norte a la región de Betsaida por el mar de Galilea. El verso 5 nos dice que cuando llegaron allá, los discípulos se recordaron que no habían traído pan. De hecho, el Evangelio de Marcos nos dice que solo habían traído un pan. Pero cuando llegaron, el Señor les dijo: mirad, guardaos de las levaduras de los fariseos y los saduceos. Verso 6. Por su parte, Marcos nos dice en su Evangelio que el Señor le dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Marcos 8:15. Así que no solo eran los fariseos y los saduceos, sino que también en ese terrible encuentro anterior también estaban herodianos. Y los herodianos no eran religiosos, no era un grupo religioso. Los herodianos era una suerte de partido político que compartía el poder junto con los fariseos y los saduceos, siendo especialmente, se parecían más a los saduceos que a los fariseos, porque los saduceos eran materialistas y políticos, muy hábiles políticamente hablando, mientras que los fariseos eran los intelectuales y más estudiosos y celosos de la ley y de la palabra de Dios. Así que, sin embargo, el verso 7 nos dice que cuando los discípulos escucharon la advertencia del Señor acerca de la levadura entonces de fariseos, saduceos y herodianos, ellos pensaron dentro de sí que les decía esto porque habían olvidado traer suficiente pan. Y esto produjo una dura reprensión y lección del Señor a sus discípulos. Así que, dicho una vez recontados los hechos, vengamos entonces al segundo punto. Y el segundo punto es: cuidado con la doctrina de los hipócritas. Porque el domingo pasado vimos que estos saduceos y fariseos, si algo los caracterizaba, era la hipocresía. Y como vimos entonces que esos saduceos y fariseos y herodianos en Mateo 16, 1 al 12, no solo eran hipócritas, sino que también eran arrogantes e ignorantes, especialmente ignorantes de los asuntos que verdaderamente importan y que tienen un impacto en la eternidad. A estos el Señor los llamó hipócritas. Expuso su hipocresía públicamente allí delante de toda la multitud y no les dio la respuesta que ellos esperaban ni la respuesta que demandaban. Por el contrario, les dijo que solo recibirían la señal de Jonás, como dije antes, en referencia a la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente les dio la espalda y se fue abandonándolos. Ahora el Señor les advierte a sus discípulos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos y los herodianos. Y la palabra mirad en griego, orao, no solo se refiere al acto físico de ver, sino de entender y discernir verdades espirituales. Y luego vino la advertencia, después de decir: disciernan con mucho cuidado, les dice: cuidado con la doctrina o enseñanza de estos hipócritas.
o de los hipócritas. La semana pasada también aprendimos que el hipócrita es ignorante de los asuntos del reino de los cielos, pero es altamente sofisticado en muchas otras materias. Conoce de ciencia, de ingeniería, de tecnología, de economía y de todo. También aprendimos que los hipócritas son arrogantes y como consecuencia no tienen un corazón enseñable. Ellos creen que ya saben mucho y por eso no escuchan. Sus oídos están bloqueados, pero siempre, eso sí, ellos siempre están dispuestos a hablar y a enseñar a otros. Como dice los proverbios, el necio que cree tener la razón es más peligroso que una osa que defiende a sus cachorros. Proverbios 17:12. Y Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho en su propia opinión. De tal manera que los hipócritas nunca se quedan callados. Si lo hicieran, pasarían por sabios, como dice Proverbios 17:28. En Mateo 23, el Señor reprendió fuertemente a otro grupo de hipócritas, escribas y fariseos, pero de Jerusalén, no de Magdala. Pero antes les dijo a la gente y a sus discípulos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Mateo 23, 2 al 3. Es decir, dicen y no hacen. No, ¿por qué? Porque son hipócritas. De igual forma, la Biblia nos advierte acerca de los falsos profetas, pastores y maestros que son también hipócritas. Por solo citar un ejemplo, el jueves pasado leímos, según nuestro plan de lectura de la Biblia, acerca de un tal Sedequías, hijo de Kenaán, quien hasta hizo unos cuernos de hierro. Y con esos cuernos le dijo al rey Acab que iba a cornear a sus enemigos, ¿verdad? En Ramot de Galaad. Y no solo él, sino que a él lo acompañaban 399 otros hipócritas o falsos profetas. Segunda de Crónicas 18, 10 al 11. Ninguno de estos supuestos ministros había ya sido llamado, capacitado y enviado por Dios, sino que los colocó allí el mismo rey Acab. Bufones pagados por el gobierno para entretener al rey y a las masas. Y dice Segunda de Crónicas 18, 11, que tenían el atrevimiento de decir, así ha dicho Jehová. Como ven, los falsos profetas son hipócritas, arrogantes e ignorantes. Arrogantes al atribuirse la revelación de Dios cuando éste no los ha enviado a ellos. E ignorantes al jugar con fuego porque Dios es fuego consumidor, dice la palabra Hebreos 12:29. Que como dice el tercer mandamiento, no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Éxodo 27. De igual forma, hoy, unos que se hacen llamar ministros, pastores y maestros, y algunos hasta se autodenominan apóstoles, cuyas enseñanzas son falsas y tóxicas, y a quienes el Señor no ha llamado al ministerio. Ellos se han llamado a sí mismos, u otras personas los han llamado, como el caso del rey Acab, y los han colocado en el púlpito. A estos los creyentes tienen que evitar a toda costa. Sin embargo, no todos los falsos profetas y sus tóxicas doctrinas son fácilmente identificables, porque son lobos vestidos de ovejas, como dijo nuestro Señor en el Sermón del Monte, Mateo 7:15. Con la misma astucia de su amo y Señor, Satanás, ellos se esconden entre el pueblo y tratan de introducir sus herejías en la iglesia. Con referencia a ellos, el apóstol Pedro escribió en su segunda epístola, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Segunda de Pedro 2, 1 al 3. Los falsos profetas solo predican lo que la gente quiere escuchar. Y estos no solo son los pastores y maestros, ojo, los falsos profetas también pueden estar infiltrados como parte de la congregación, sin tener ningún cargo. ¿Pero qué?
como la levadura que leuda toda la masa, introducen encubiertamente sus herejías destructoras entre los creyentes. Los hipócritas siempre tienen una doble vida. Una vida de aparente piedad en la iglesia, pero en lo privado, en lo oculto. Viven según la carne y no según el espíritu. Al igual que los artistas viven de los aplausos, los hipócritas son actores que viven de una falsa imagen. Por esta razón el Señor se quedó pensando en los hipócritas fariseos y saduceos de Magdala. Y como el buen pastor y maestro que Él es, les hizo esta advertencia a sus discípulos y ovejas amadas. Una advertencia que es para nosotros hoy también. Dice, mirad, es decir, discernid espiritualmente y guardaos de las doctrinas de los hipócritas. Dicho esto, vengamos al tercer punto. Siempre pensando en lo terrenal. En primer lugar, hermanos, es importante ver, fíjense que la narración de estos hechos nos pintan una escena en la que el Señor pareciera haberse montado en la barca después que les dio la espalda a los fariseos y saduceos. Se montó en la barca con sus discípulos y navegó hacia el norte del mar de Galilea por un recorrido de unas 13 millas o 21 kilómetros y pareciera que Él no dijo una palabra en esa travesía. El Señor se iba pensando en el encuentro que acababa de tener con estos hipócritas y el peligro que representaban ellos para sus discípulos. Así que cuando llegaron al destino final, les dijo a sus discípulos al bajar de la barca, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y los saduceos. Pero los discípulos solo pensaban en el hecho de que no habían traído suficiente pan y al escuchar la advertencia del Señor en el verso 17, pensaban dentro de sí, dice la palabra. Pensaron, pero no dijeron nada. ¿Por qué no dijeron nada? Y esto es algo que es importante resaltar en la palabra del Señor. Se quedaron calladitos, aunque pensaban dentro de sí. Nos dijo esto porque se nos olvidó el pan o trajimos uno solo. En otra ocasión, hermanos, luego de la transfiguración que se narra en el próximo capítulo de Mateo, capítulo 17, el Señor le dijo a sus discípulos que Él sería arrestado, que lo matarían y que Él resucitaría al tercer día. Y en Marcos 9:32 y Lucas 9:45 dice que los discípulos no entendieron esas palabras, pero que tenían miedo a preguntarle. Esta figura del Señor Jesús usted probablemente no la había visto. Como dije antes, esto nos presenta una imagen bíblica de nuestro Señor Jesucristo. Él mismo, que tenía compasión de las personas hambrientas y enfermas y que andaba como ovejas sin pastor, pero que las alimentaba y sanaba, y él mismo que partía el pan con sus discípulos y hasta en un momento lavó los pies de sus discípulos, también es fuerte y severo cuando es necesario. Por esa razón sus discípulos tenían temor de preguntarle. Y cuando lavó los pies de a sus discípulos les dijo, ustedes me llaman maestro y señor. Y dicen bien, porque lo soy. Juan 13:13. Este no es el mismo Jesús que se predica hoy en día en muchas llamadas iglesias. Allí predican solo que Él te ama y que Él puede ser tu amiguito. Este Jesús de la Biblia tampoco es como el que pintan en la serie de Chosen. Sí, Él es amigo de pecadores y publicanos, pero cuando Él se acerca a ellos es para transformar sus vidas, no para dejarlas igual. Él es el Hijo del Dios Altísimo, el primogénito de toda la creación. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y por Él y para Él fueron creadas todas las cosas y por el poder de su palabra todas las cosas existen y subsisten. Él es el Rey de reyes y Señor de señores, el juez y Señor de toda la creación, porque toda autoridad le fue dada en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y por eso toda rodilla ha de doblarse delante de Él y confesar que Él es el Señor y nadie más. En segundo lugar, como ya les dije, los discípulos pensaban que el Señor hablaba del pan que se usa para comer y no de las falsas doctrinas de los fariseos y los hipócritas y de los saduceos. Y este comportamiento de los apóstoles y los discípulos lo vemos hasta el final, hasta cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado y aún un tiempo después.
La visión de los apóstoles y los discípulos no era muy diferente a la de los fariseos y especialmente a la de los saduceos y herodianos en cuanto a tener una visión materialista del Mesías. Todos los judíos que esperaban con anhelo el Mesías tenían una visión material del mismo, esperando que éste fuera un líder espiritual, político y militar, que librara al pueblo de Israel del imperio romano, del dominio del imperio romano, así como Moisés lo hizo con Faraón y así como David lo hizo con los filisteos. Por esa razón vemos en los evangelios cómo los apóstoles se peleaban entre sí por el mejor puesto cargo en el reino de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 20 al 21 leemos que la madre de Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, se acercaron al Señor para pedirle que uno de sus hijos se sentara a un lado y el otro al otro lado cuando el Señor viniera y estableciera su reino. Y esto generó una gran discusión entre ellos mismos, entre los apóstoles. Pero el Señor les dijo: sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20, 25 al 28. Ahora, nadie tiene la menor duda, y si alguien la tiene, por favor, me ve al final del servicio, de que hasta este punto de Mateo 16, los discípulos y los apóstoles eran creyentes que habían nacido de nuevo, regenerados. Habían creído que Jesús de Nazaret era el Mesías, ¿verdad? El Señor los había elegido como sus apóstoles, Mateo 10, 1 al 4, y les había enviado incluso en misiones, ¿recuerdan? De hecho, a otros 70 discípulos los envió en misiones de 2 en 2 y regresaron de su misión gozosos diciendo: Señor, aún hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: no se regocijen de que los espíritus se sujeten a ustedes, sino regocijados de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas 10, 17 al 20. Así que no solo los incrédulos, a quienes ya el Señor les había dicho en el Sermón del Monte: no hagáis tesoros en la tierra, recuerda, donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros, ¿dónde? En los cielos, donde ni la polilla ni el orín corrompen ni los ladrones minan y hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Mateo 6, 19 al 21. Y también les dijo: ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al Dios Mamón, o al Dios de las riquezas, o al Dios de lo material. Mateo 6, 24. Así que no solo son los incrédulos, sino que también los creyentes regenerados pueden tener su mirada y pensamiento en las cosas materiales de este mundo. Muchas iglesias, como el Ejército de Salvación, el Salvation Army, y otras, han adoptado esta visión materialista del Evangelio. Se han alejado de la doctrina de la palabra de Dios y están ocupados en un evangelio social que se preocupa más por el cuerpo y las necesidades materiales de las personas que por sus almas. Con gran activismo religioso hacen muchas actividades sociales. Algunos hasta muestran películas del mundo en sus santuarios para atraer a los incrédulos. Hacen ferias, hacen comida, etcétera, pero no le dan a los incrédulos lo que verdaderamente necesitan: el evangelio y la palabra de Dios. Como dijo el Señor cuando habló acerca del diezmo, ¿recuerdan? En Mateo 23, 23, dice: y habló del diezmo y habló de la justicia, la misericordia y la fe. Dijo: era necesario hacer esto sin dejar de hacer aquello. Queriendo decir, es importante dar el diezmo, pero no puedes dejar a un lado la justicia, la misericordia y la fe. En Hechos 2:42, fíjense, es un lema este texto para Cristo Church. Leemos que los creyentes de esa iglesia del primer siglo perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos por los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 características de una verdadera iglesia. Pero fíjense bien, la doctrina de los apóstoles venía primero.
Después venía el repartimiento del pan y la comunión. De hecho, los 7 primeros diáconos que fueron nombrados, y los leímos hace poco en Hechos capítulo 6, fueron ordenados para que los apóstoles no descuidasen el ministerio de la oración y de la palabra. Hechos 6:4. Y aún así vemos que estos diáconos tenían la doctrina bien clara y como una prioridad. Basta con ver el discurso de defensa de Esteban ante el concilio de Jerusalén, como aparece en Hechos capítulo 7, o como Felipe le predicó al etíope, para tener una muestra súper clara de cuán prioritaria era en la mente de estos 7 diáconos y cuán versados eran en la palabra de Dios. Así que los creyentes, hermanos, pueden estar involucrados en ministerios en la iglesia. Y ustedes van a otras iglesias, hay muchos ministerios. Y por supuesto ministros, ¿verdad? Haciendo muchas actividades para el Señor y su iglesia. Como estaban estos apóstoles, que ellos estaban pendientes de la bolsa de dinero, la bolsa estaba pendiente de Judas, pero estaban pendientes de la comida, de lo que se necesitaba, los aspectos logísticos del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero los creyentes de la iglesia de hoy podemos estar involucrados en muchas actividades en la iglesia, actividades religiosas, así como los apóstoles ayudaban al Señor, y aún así tener sus pensamientos anclados en este mundo material y teniendo un enfoque material en vez de doctrinal. Estos creyentes dejan de leer la palabra de Dios porque están muy ocupados haciendo cosas, de participar en los estudios bíblicos y de otras oportunidades de enseñanza doctrinal que ofrece la iglesia. La doctrina no es una prioridad para ellos. Ellos piensan que su relación con Dios y con nuestro Señor Jesucristo se basa en hacer cosas para Dios y no en tener una relación íntima y personal con Él a través del estudio serio de su palabra, la obediencia a su palabra y a través de la oración. Otros quizás no dejan de leer la palabra. Hacen aquí en Cristo Church sus 3 lecturas todos los días. Oran 15 minutos en la mañana, oran 15 minutos en la tarde, asisten a los estudios bíblicos, asisten todos los domingos. Y todo esto piensan que así tienen una relación con el Dios vivo. Que esto es todo lo que significa vivir la fe en Cristo, que esto es todo lo que significa ser cristiano. Pero la Biblia, especialmente el libro de los Hechos, nos enseña que hay mucho más que Dios tiene y quiere para sus discípulos. Que pueden hacer todas esas actividades religiosas que no son malas en sí mismas, no me malinterpreten, ¿verdad? Y que son buenas y que deben estar presentes en la vida de un verdadero creyente. Pero mientras no las hagan de manera mecánica, de manera recurrente, que se vuelve ya una tradición y no hay significado, no hay pensamiento, no hay vida espiritual, porque no hay una comunión vital con el autor de la vida y el autor de su fe, sino que solo para cumplir el checkmark. Como siempre les he dicho, y como decía el pastor Aner González en Venezuela, el ministerio, el servicio surge del ser, no de el hacer. Tú no puedes dar lo que no tienes. Tú primero necesitas alimentar tu alma y tener una relación íntima y personal con Cristo para que tú puedas darle algo a la iglesia. De hecho, la Biblia en el libro de Sofonías y en otros libros también señala que el pueblo de Israel, recuerda, adoraba a Dios, y lo hemos leído en los profetas mayores recientemente, y a los ídolos al mismo tiempo. Cosa que le resulta a Dios abominable. Y hasta nosotros mismos, nuestros proyectos, intereses personales, o nuestros cónyuges, o nuestros hijos, nuestras carreras, nuestros trabajos, etcétera, pueden convertirse en un ídolo en nuestro corazón y así estar sirviendo al Señor aquí todos los domingos en la iglesia, pero de manera mecánica, porque nuestros pensamientos están anclados en lo material y no en las cosas de arriba. Miren el estado de la iglesia actual de manera general. Y miren el estado de nosotros mismos. Miren todo eso y mírenlo a la luz de la iglesia del libro de los Hechos. Comparen a los creyentes del libro de los Hechos con los creyentes de hoy en día.
y digan sinceramente si ustedes creen que la iglesia y los creyentes de hoy están más vivos y son más eficaces que la iglesia y los creyentes del libro de los Hechos. La respuesta es un rotundo no, si usted es sincero consigo mismo. Nosotros tenemos que aprender de ellos. Ellos no tienen que aprender de nosotros. Pero nosotros nos creemos más sofisticados porque ya tenemos el canon de las Escrituras completo. Y nos creemos porque han pasado los años que somos intelectualmente superiores a ellos. Por eso es que la iglesia necesita arrepentimiento y avivamiento, que es el tema del retiro del próximo fin de semana. El eslogan del partido ganador de las recientes elecciones aquí en los Estados Unidos de Norteamérica es hacer América grande y saludable de nuevo, no nuevamente. Muchos están eufóricos y llenos de esperanza con eso. Sin embargo, no es posible que este país vuelva a ser grande y saludable nuevamente si no se vuelve a Dios con todo su corazón en arrepentimiento y fe. Y para ello es absolutamente necesario que primero haya un arrepentimiento y un avivamiento aquí en la iglesia, que está llamada a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. En Hebreos 12:6 leemos, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Y eso es exactamente lo que hizo el Señor con sus discípulos cuando bajaron de la barca. Lo cual me lleva al cuarto punto, tardos para aprender. En este punto, lo primero que debemos resaltar es que aunque los apóstoles no dijeron ni una palabra y pensaron dentro de sí que el Señor les hablaba de la levadura de los fariseos, era que no habían traído suficiente pan. El Señor ya sabía lo que pensaban y discutían en voz baja. El verso 8 dice, y entendiéndolo Jesús, les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros? Por su parte, el Evangelio de Marcos dice que discutían entre sí, al igual que el Evangelio de Mateo, pero dice, y entendiéndolo Jesús, nuevamente, la misma expresión, les dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? Hermanos, Dios es omnisciente. Él todo lo conoce y todo lo ve, porque uno de sus nombres es el Roe, el Dios que me ve. No hay lugar donde usted y yo nos podamos ocultar de la mirada de Dios. Él le mostró al profeta Ezequiel en una visión las abominaciones que se hacían dentro del templo de Jerusalén, adorando ídolos dentro del mismo templo de Salomón, Ezequiel 8. Además, Dios puede ver aún dentro de nuestra propia alma, es decir, dentro de nuestra mente y corazón. Por eso el salmista dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos, todos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Salmo 139, 1 al 4. De tal manera, hermanos, que sin que los apóstoles le dijeran nada al Señor, ya el Señor entendió que ellos estaban pensando en el pan del estómago y no el pan que nutre el alma, la doctrina y la palabra de Dios. Y así son los terrenales o carnales. Solo piensan en lo material, solo piensan en el pan, en las cosas de este mundo. Y solo piensan en la doctrina y en la palabra de Dios cuando la leen, si es que la leen. Y cuando la escuchan predicada los domingos. Sin embargo, a la hora del almuerzo ya no se van a recordar la palabra que se predicó. Luego el Señor les reprendió fuertemente. Estos no solo son tardos para entender, sino que la palabra de Dios y las cosas de Dios no son su prioridad. Al levantarse no buscan al Señor primero. Venir a la iglesia es opcional. Uno que otro domingo para no estar mal. Leer la palabra del Señor es opcional si me queda tiempo. Pero el Señor a sus discípulos los reprendió fuertemente con una serie de preguntas
que expusieron la visión material que ellos tenían, expusieron su incredulidad, su falta de entendimiento y los hizo reflexionar. Según Mateo, el Señor les hizo 4 preguntas, pero el Evangelio de Marcos presenta el doble, 8 preguntas. Vamos a considerar estas preguntas, según Mateo, porque ese es el Evangelio que estamos considerando. La primera de esas preguntas fue: ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Así que lo que primero le preguntó el Señor a los apóstoles fue: ¿por qué pensaban que no tenían pan o que el Señor se refería al alimento cuando les habló de la levadura de los fariseos? Y luego los reprendió diciéndoles: hombres de poca fe. Ya el Señor les había dicho estas mismas duras palabras, ¿recuerdan? Cuando calmó la tempestad en el mar de Galilea, en Mateo 8:26. Pero para ese momento, para este momento ahora, de Mateo 16, 5 al 12, ya habían pasado, los discípulos habían visto, los apóstoles, 17 milagros, entre los cuales estaban la alimentación de los 5,000 y la alimentación de los 4,000. Así que el pan para estos discípulos debió haber sido la última preocupación. No era asunto de preocupación para el Señor, ni debía haber sido para los apóstoles. Por esa razón, las siguientes 2 preguntas el Señor le dijo: ¿no entendéis aún? O sea, van 17 milagros. ¿Cuántos más necesitan ustedes para entender? Ni os acordáis de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. Verso 10. Con estas 2 preguntas, el Señor les recuerda esos 2 milagros anteriores de alimentación de las multitudes. Es como si el Señor les hubiese preguntado: ¿ustedes de verdad creen que yo estoy preocupado por no tener suficiente pan? ¿Ustedes creen que eso me quita el sueño? Especialmente después de que ustedes con sus propios ojos vieron la multiplicación de los 5 panes y los 2 peces en la primera oportunidad, y luego la multiplicación de los 7 panes y unos pocos peces. Y no solo eso, sino que con sus propias manos tuvieron que cargar las cestas llenas con la comida que sobró. 12 primero y 7 canastas después. Sin embargo, fíjense que la pregunta es: ¿no entendéis aún? Del verso 9. Por un lado, con esta pregunta el Señor está mostrando que la fe es racional. No es un salto al vacío ni un suicidio intelectual. La fe se basa en hechos. Al haberle reprendido diciendo: hombres de poca fe, y ahora preguntarles si no entendían aún, es como si el Señor les estaba preguntando: ¿cuántos milagros más tienen ustedes que ver para confiar en mí y para entender quién soy y a qué he venido? ¿Acaso todos los milagros que han visto hasta ahora, y especialmente los de la multiplicación de los panes y los peces, no son suficiente evidencia para que ustedes entiendan que yo soy el Mesías y que nada es imposible para mí? Y enseguida el Señor apeló a la memoria de ellos, preguntándoles: ¿ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 y cuántas cestas recogisteis? Lo que nos dice que una manera de ejercitar la fe es ejercitando la memoria, trayendo a nuestra memoria todas las cosas que el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Sin embargo, tristemente, al igual que los apóstoles, tendemos a olvidar fácilmente lo que Dios ha hecho por nosotros. Finalmente, el Señor les preguntó: ¿cómo es que no entendéis? ¿Que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Con esta última pregunta se ve la frustración del Señor por la falta de entendimiento de los apóstoles. De hecho, más adelante en Mateo 17, cuando el Señor tuvo que echar fuera un demonio que atormentaba a un muchacho lunático, porque 9 de sus apóstoles no lo pudieron hacer, el Señor dijo: oh generación incrédula y perversa,
¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Mateo 17:17. Así como el Señor se frustró por la falta de entendimiento y fe de sus discípulos, Él aún experimenta la misma frustración y nos reprende cuando somos incrédulos y tardos para entender los misterios de su reino que Él les ha revelado a los que les pertenecen. Esto mismo lo vemos al momento de su resurrección. En Lucas 24 leemos que los dos ángeles se le aparecieron a las mujeres que fueron a la tumba a ungir el cuerpo del Señor y les dijeron a ellas: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces, y solo entonces, ellas se acordaron de sus palabras. Lucas 24, 5-8. Y ellas fueron y se lo contaron a los apóstoles. ¿Y cuál fue su reacción? Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas y no las creían. Lucas 24, 11. Y luego a los dos discípulos que iban camino a Emaús. Lucas 24, 11. Y luego a los dos discípulos que iban camino a Emaús, ¿recuerdan? El Señor les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Lucas 24, 25. Y cuando el Cristo resucitado se le apareció por primera vez a los apóstoles que estaban a puertas cerradas, escondidos, aterrorizados, pensando que los judíos iban a venir también tras ellos a buscarlos y a apresarlos, ¿verdad? Dice Lucas 24, 37 que estaban espantados y aterrorizados porque pensaban que había un espíritu cuando vieron al Señor. Y ya sabemos que Tomás tampoco creyó a la palabra de los demás apóstoles, sino que el Cristo había resucitado. Esta misma frustración por incredulidad y falta de entendimiento la experimentó el apóstol Pablo cuando les escribió a los Corintios y les dijo: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contienda, pleitos y disensiones, ¿no sois carnales o andáis como hombres? ¿Cómo va a haber disensión y división en la iglesia de Cristo? Eso lo que refleja es inmadurez espiritual. El autor de la carta a los Hebreos también experimentó esta frustración cuando escribió: os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo en la iglesia, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, el ABC de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, no de vianda. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, 11-14. Sin embargo, todos estos casos no están escritos en las Sagradas Escrituras, hermanos, para nosotros simplemente justificarnos a nosotros mismos y decir: bueno, si los apóstoles les pasó esto y eran lentos para entender y tenían poca fe, y los hermanos de Corinto eran carnales y los hermanos hebreos eran bebés espirituales, bueno, entonces ¿qué queda para mí? No, esos hechos quedaron registrados en el canon de las Sagradas Escrituras para que usted y yo aprendamos de esas lecciones y no caigamos en los mismos errores, causándole al Señor frustración, al Señor y sus ministros, sino honrando al Señor con nuestro entendimiento y con nuestra fe. Para ello, el Espíritu Santo y la palabra inspirada por Él renuevan nuestro entendimiento y fortalecen nuestra fe. Y eso me lleva al último punto antes de las aplicaciones. Y el título del último punto es el Paracleto. Pero tenemos que preguntarnos,
¿Qué pasó entonces con estos apóstoles y discípulos? Que de pronto su entendimiento fue abierto, ya no estaban atemorizados y ahora por el contrario estaban llenos de doctrina, de fe y valentía para ser testigos de Cristo, aún a riesgo de su propia vida. ¿Qué les pasó? Lo que pasó fue que ocurrieron dos eventos históricos que marcaron un hito en la historia de la iglesia y que partieron la historia de la iglesia en dos. Antes y después de estos dos eventos, los cuales están íntimamente relacionados entre sí. Y el primero de esos eventos fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Este evento en el cual descansa toda la fe cristiana, no solo por el hecho de que dicho evento le da a los pecadores elegidos la capacidad de ser justificados, sino que ese evento comprobó a los apóstoles, demás discípulos y al mundo entero que Jesucristo era quien Él dijo que era, el Mesías prometido, el Salvador de este mundo. Además, dicho evento le dio a los creyentes una esperanza de vida. Una esperanza de vida eterna, que es una esperanza de gloria, como hablamos esta mañana en el discipulado. Y con dicha esperanza, entendimiento y valentía, los apóstoles y creyentes del primer siglo fueron testigos al mundo del Cristo resucitado. Los testigos oculares de este evento, que dejaron fe del mismo, o sea, del evento, a través de su testimonio verbal y escrito, también recibieron la promesa del Padre. Al final del Evangelio de Lucas leemos lo siguiente: entonces les abrió el entendimiento. No fue que ellos hicieron algunos ejercicios cognitivos para poder abrir su entendimiento. Entonces el Señor les abrió el entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre, ¿qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados. En todas las naciones, comenzando en Jerusalén. Vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas 24, 45 al 49. Como ven, hermanos, el Señor es quien abrió finalmente el entendimiento de ellos para que comprendieran las Escrituras y los comisionó como sus testigos para que predicasen en su nombre dos cosas: el arrepentimiento y perdón de pecados. Y para poder llevar a cabo su misión necesitaban la promesa del Padre y poder con el cual serían investidos desde lo alto. Sin eso, y solo en sus fuerzas y entendimiento, solo podrían fallar como acababan de hacerlo pensando que el Señor les hablaba del pan cuando les estaba hablando de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Fíjense que en este caso no hubo explicación como cuando el Señor les explicaba el significado de las parábolas a sus discípulos, sino que con 4 preguntas de reproche el Señor abrió su entendimiento, ya que el verso 12 dice: entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Aún así, antes de la ascensión de Cristo, los apóstoles y discípulos seguían pensando en el reino material del Señor, ya que le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Y la respuesta del Señor fue no. No los llamó hipócritas ni los dejó sin respuesta como los fariseos y saduceos de Magdala, pero les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero esto es lo que ustedes sí deben estar preocupados: que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo.
Y entonces, y solo entonces, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. De esto se trataba la promesa del Padre y del poder con el que serían investidos desde lo alto, el Espíritu Santo, el Paracleto. Y esa promesa se cumplió, hermanos, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo vino sobre aquellos 120 que estaban reunidos en Hechos 2. Y no solo estos. Fíjense que no eran solamente los 12 apóstoles. De hecho, los 11, porque todavía en ese momento Matías no había... Matías fue elegido en el primer capítulo, de hecho. O sea que sí, estaban los 12, ¿verdad? O sea que para que vean 120, es que habían entonces 108 que no eran apóstoles. Así que no solo estos, sino que también ahí estaban los diáconos de Hechos 6. Podemos ver en la selección de los diáconos que el primer requisito que dijeron los apóstoles para que la congregación los escogiera es que fueran hombres llenos ¿de qué? Del Espíritu. Luego sobre los samaritanos que creyeron, Hechos capítulo 8, 15 al 17. Sobre Saulo de Tarso, como cuando Ananías oró y puso sus manos sobre él, Hechos capítulo 9 que leímos ayer. Y sobre Cornelio, que lo leímos esta mañana, los que leyeron. Sobre Cornelio el centurión y todos los de su casa, dice Hechos 10, 44. Así que esta promesa del poder y de lo alto, y esta promesa de la tercera persona de la Santísima Trinidad, no era solo para los apóstoles. Era para todos los creyentes. Y es para todos los creyentes. Eso es lo que dice la verdad bíblica. Este es el segundo evento histórico que marcó un hito en la historia y en la edificación de la iglesia. El Espíritu Santo Paracleto no solo regenera al pecador que está muerto en delitos y pecados, dándole la fe salvadora en Cristo Jesús para arrepentimiento y perdón de sus pecados, sino que el Espíritu Santo es quien conduce al creyente a toda verdad y abre su entendimiento para poder comprender y recordar todas las verdades bíblicas. No solo algunas, sino todas. Y nos permite ser valientes testigos del Cristo resucitado. Estos dos eventos, hermanos, son los que permitieron un crecimiento exponencial a los inicios de la iglesia. El primero es irrepetible y sempiterno, la resurrección. Es decir, ocurrió una vez, pero sus efectos no tienen fin. El segundo, el bautismo del Espíritu Santo, ha ocurrido varias veces a lo largo de la historia bíblica y de la historia postbíblica de la iglesia. La única manera que la iglesia y los creyentes de hoy entonces podamos entender, recordar y creer las palabras del Señor y no estar anclados a este mundo material, como estaban los apóstoles de Mateo 16, 5 al 12, es pidiéndole al Señor con oración y ayuno que nos bautice con su Santo Espíritu. Solo con su ayuda podemos vivir la vida de victoria que vivieron los creyentes del libro de los Hechos. Cerramos con unas aplicaciones. Bueno, en primer lugar, si tú no estás en Cristo, no solo es que estás muerto en delitos y pecados y bajo la justa ira de Dios, sino que al igual que los fariseos y saduceos, tu mente está entenebrecida y no puedes discernir nada espiritualmente. Tu muerte solo está anclada a este mundo material. Para ti, esto es lo que hay y no hay más nada. Por eso, como dice la palabra, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Tu pensamiento está anclado aquí, el ahora. Pero si por la gracia del Señor tú has nacido de nuevo, nacido del Espíritu, bueno, en primer lugar, la doctrina siempre debe ser tu prioridad. La doctrina debe ser lo más importante en tu vida. Nadie puede practicar algo que no entiende. De nada sirve estar haciendo muchas actividades para Dios y para su iglesia si no tenemos la doctrina correcta. Esto fue lo que le pasó a David. Recuerda cuando trató de mover el arca de casa de Obed-Edom hasta Jerusalén. Él lo hizo bajo su propio entendimiento, no consultó las Sagradas Escrituras y ya sabemos lo que pasó. Terrible. Muerte súbita. Mucha actividad, pero terribles resultados. ¿Por qué? Por no hacerlo a la manera prescrita de Dios. En su palabra.
Así que nunca debemos abandonar la doctrina de los apóstoles. Y por esa razón Hechos 2:42 dice que la iglesia del libro de los Hechos perseveraban en la doctrina de los apóstoles como primera y más importante prioridad. Número 3, revisa tu relación con el Señor y mira si tú puedes haber caído en una relación mecánica o meramente basada en hacer cosas para Él y su iglesia. Que no son malas en sí mismas, como dije antes, pero que carecen de la vitalidad de una relación íntima y personal con un Dios vivo. Pregúntate, ¿por qué hago esto? ¿Por qué vengo a la iglesia? ¿Es porque estoy acostumbrado desde pequeño, porque así me criaron mi papá y mi mamá? Y esto es la cosa que hacíamos todos tradicionalmente por 3 y 4 generaciones en mi familia. ¿Por qué vienes tú aquí? ¿Qué te trajo aquí? ¿Y para qué viniste? ¿Cuál es la motivación de tu corazón? ¿Lo hago por amor y agradecimiento a la gracia recibida? ¿O lo hago porque es lo correcto y porque todos los demás lo hacen? ¿O porque mi papá y mi mamá me traen? No, o para no escuchar a mi mamá. No pienses en lo material más que en lo espiritual. Recuerda que el Señor le dijo a Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Cuidado con los falsos profetas y sus doctrinas tóxicas. Huye de ellos. No olvides las promesas y palabras del Señor. Como dice el Salmo 103:2. Bendice alma mía Jehová, ¿y qué? Y no olvides ninguno de sus beneficios. No dice que olvides algunos, sino que no olvides ninguno. Recuerda lo que le dijo el Señor a Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para hacerte más sabio intelectualmente y cuando hables abrumes a todos los que hablas con tu gran conocimiento. No. El Señor le dijo, sino para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Estudia diligentemente entonces la palabra de Dios. Atesórala en tu corazón y obedécela. Pídele al Señor que te dé de su Santo Espíritu y que te llene de Él para que puedas entender su palabra, su voluntad revelada en ella, en sus escrituras, para que puedas obedecerla y para que puedas ser testigo de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Sin la ayuda del Espíritu de Dios no podemos hacer nada ni entendemos nada. Seremos como los apóstoles de Mateo 16:5-12, sin fe, entendimiento y de escasa memoria. Y cuando atravieses por pruebas, dificultades y tribulaciones, no dejes que tu alma te hable a ti. Háblale tú a tu alma y predícale a tu alma, como dijo el salmista, ¿verdad? No dejes que Satanás lance sus dardos encendidos de fuego y que caigan como una diana en tu cabeza. Sino más bien, dile a tu alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Salmo 42:5. Y finalmente, no dudes de la fidelidad de Dios. Ay, si no tenemos pan. No dudes de la fidelidad de Dios, porque Él nunca te ha abandonado, ni nunca lo hará. Él se comprometió a no hacerlo. No sea que te diga, hombre o mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Oremos. Padre Santo que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra. Señor, perdónanos por nuestra falta de entendimiento. Perdónanos por nuestra falta de memoria y por nuestra pobre y poca fe. Señor, como aquel padre del hijo endemoniado, te decimos hoy, ayúdanos en nuestra poca fe.
Perdónanos, Señor, porque si escribiéramos en un libro todas las bendiciones que hemos recibido de ti y cómo tú en medio de distintas y diversas pruebas nunca has abandonado a aquellos que te pertenecen. Y aún así somos torpes y dudamos de ti. Señor, ayúdanos. Y si tienes que reprendernos como hoy con esta palabra, repréndenos. Permítenos venir, no como los saduceos y fariseos que eran arrogantes, sino humildes, humillados delante de ti. Te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes en nuestra poca fe. Que nos ayudes a honrarte, porque sin fe es imposible agradarte a ti. Danos de tu Santo Espíritu, que es el único que nos puede ayudar a perseverar en la doctrina, a entender la correcta doctrina, a obedecerla, a depender de ti en oración y a poder tener una fe que te produzca a ti complacencia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie.